Nunca pensé que llegaría a ver el rostro de mi abuela desmoronarse así. De pie en medio del aeropuerto JFK de Nueva York, con las manos temblorosas y una cartera vacía, Eleanor Vance se veía más pequeña de lo que jamás la había visto. La mujer que me había criado con una fuerza inquebrantable y un amor infinito, ahora miraba la pantalla de la puerta de embarque que mostraba que no había ninguna reservación a su nombre. Tu boleto no existe, mamá, dijo Marcus con frialdad, sin siquiera molestarse en verla directamente. Viajar a tu edad es un riesgo del que no podemos hacernos responsables. Su voz tenía ese tono de condescendencia que siempre me había puesto la piel de gallina, pero ahora me helaba la sangre. Sofía intervino con su sonrisa perfectamente ensayada, la misma que usaba para sus videos de estilo de vida en Instagram. Mamá, vas a estar mucho mejor quedándote en casa. Nosotros te traeremos unos recuerdos preciosos de París, dijo con una dulzura falsa, el mismo tono con el que promocionaba cremas carísimas a sus seguidores. Me quedé paralizada por un momento. Mi formación en derecho me decía que algo andaba terriblemente mal, mientras mi corazón apenas podía asimilar lo que estaba viendo. ¿Riesgo? Alcancé a decir al fin, alzando la voz. ¿O esto es una estafa? ¿Dónde está el dinero de la abuela, Marcus? Los $50,000. Mi tío se volvió hacia mí con ese gesto desdeñoso que había perfeccionado con los años. No hagas un escándalo, Chloe. Esto es un asunto de familia. La forma en que lo dijo, como si yo fuera una intrusa que no entendía nada, me hizo hervir la sangre. Pero lo que pasó después me rompió por dentro. Marcus y Sofía simplemente se dieron la vuelta y se fueron. No miraron atrás ni una sola vez mientras caminaban hacia su puerta de embarque, arrastrando sus maletas de lujo, como si se fueran de vacaciones cualquiera, como si no acabaran de destrozar a la mujer que les había dado todo. Tiré mi propio boleto al suelo y abracé a mi abuela, que seguía de pie en silencio, sin poder reaccionar. No voy a ir a ningún lado, abuela. Vámonos a casa. El camino de regreso a su casa en Queens fue la hora más larga de mi vida. Eleanor iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana los barrios que habían sido su mundo durante más de 60 años. Al llegar, caminó directo a su habitación y cerró la puerta con llave. Escuché el suave clic del cerrojo y supe que necesitaba espacio para procesar lo ocurrido. Pero yo no podía quedarme quieta. La rabia que me consumía amenazaba con arrasar con todo. Saqué mi celular y llamé a David Chen, un joven abogado con el que había trabajado durante mis prácticas en Legal Aid. David, tengo un caso para ti. Abuso financiero contra una persona mayor. La víctima es mi abuela. 2 semanas antes, todo parecía perfecto. Era la cena de acción de gracias en casa de la abuela, la misma casa donde me había criado después de que mis padres murieran en un accidente cuando yo tenía 8 años. Marcus y Sofía habían llegado con vino caro y flores, llenando a Eleanor de halagos y muestras de cariño que, en vez de tranquilizarme, me pusieron en alerta. Marcus había pintado un cuadro idílico de unas vacaciones familiares por Europa, diciendo que era el legado final que el abuelo siempre había querido para todos. Le mostró a Eleanor folletos de cafés parisinos y pueblos suizos, hablándole de lo mucho que merecía ver el mundo después de pasar toda su vida cuidando de los demás. Sofía sacó su teléfono, enseñándole fotos perfectamente editadas de familias sonrientes frente a monumentos famosos. Mamá, tú mereces momentos así, dijo, con la voz cargada de emoción que en ese momento parecía genuina. Piensa en todas las historias que tendrás que contar, en los recuerdos que crearemos juntos. Cuando Eleanor dudó por el costo, Marcus soltó su obra maestra de manipulación. Habló de un gran negocio inmobiliario que estaba por cerrarse, uno que lo dejaría acomodado para toda la vida, pero que necesitaba un pequeño adelanto de $50,000 para asegurar la reservación familiar. Prometió devolverle el dinero en cuanto se firmara el contrato. Mi instinto legal reaccionó de inmediato. ¿Por qué una agencia de viajes pediría un depósito tan grande en efectivo? ¿Por qué no usas tu tarjeta de crédito, Marcus? Pregunté con tono de sospecha. Él se volvió hacia mí, molesto. Eres solo una estudiante, Chloe. No entiendes cómo funcionan estos arreglos de alto nivel. Pero Eleanor, cegada por la ilusión de un viaje familiar, aceptó. A la mañana siguiente transfirió el dinero desde sus ahorros de jubilación, el fondo que había construido durante 40 años enseñando en una escuela primaria. Ahora, sentada en la sala mientras ella lloraba detrás de la puerta cerrada, sentí todo el peso de mi fracaso.
Debería haber insistido más, debería haber exigido pruebas, debería haber confiado en mis instintos. Pero tuve miedo de parecer la nieta desconfiada que no confía en su propia familia. David llegó 1 hora después de mi llamada. Apenas tenía 30 años, pero poseía una pasión que lo hacía perfecto para casos de abuso a personas mayores. Cuando intentó hablar con Eleanor, ella se negó a salir de su habitación. «Son mis hijos», susurró a través de la puerta. «No puedo demandar a mis propios hijos». Fue entonces cuando la señora Gable, la vecina y mejor amiga de Eleanor, entró sin tocar. Margaret Gable tenía 75 años y la energía de alguien de 50. Había visto todo desde la ventana de su cocina. «Eleanor Vance, abre esa puerta ahora mismo», gritó golpeando con fuerza. «Escuché todo lo que pasó en ese aeropuerto, y si no te defiendes, seré tu testigo. Marcus anda presumiendo por todo el vecindario el regalo que le diste». La puerta se abrió lentamente, y Eleanor salió con los ojos enrojecidos y una expresión de derrota, pero cuando me miró, a mí, a David y a la señora Gable, con esa determinación feroz en su rostro, algo cambió en su expresión. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó en voz baja. La investigación que siguió fue como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. David y yo trabajamos sin descanso reuniendo pruebas que mostraban un patrón de engaño sistemático y una traición sin corazón. Los registros bancarios fueron nuestro primer gran hallazgo. Los $50,000 habían ido directamente a la cuenta personal de Marcus, no a ninguna agencia de viajes. Cuando contactamos a la verdadera agencia, descubrimos algo aún más devastador. Marcus y Sofía habían usado el dinero de Eleanor para mejorar sus propios boletos a clase ejecutiva. Nunca existió ningún boleto a nombre de mi abuela. Mi investigación sobre el negocio de Marcus reveló la magnitud de su desesperación. Su empresa de bienes raíces no solo estaba en problemas, se estaba hundiendo en deudas. Enfrentaba una ejecución hipotecaria sobre su oficina y llevaba meses retrasado en los pagos de sus tarjetas de crédito. Los $50,000 no eran para unas vacaciones. Eran un intento desesperado por salvar su negocio y su estilo de vida en los suburbios. David envió una carta legal a Marcus y Sofía en París exigiendo la devolución inmediata del dinero. La respuesta fue un correo electrónico con una fotografía, Sofía sonriendo frente a la Torre Eiffel con el mensaje: «Eso fue un regalo. Mamá se está confundiendo un poco con la edad. Déjala descansar». Esa respuesta fue la gota que derramó el vaso para Eleanor. La mujer que había pasado toda su vida justificando las acciones de sus hijos por fin los vio tal como eran. «Creen que estoy senil», dijo con voz firme, por primera vez desde el aeropuerto. «Creen que soy demasiado vieja y demasiado tonta para defenderme». 3 semanas después, Marcus y Sofía regresaron de su aventura europea, bajando del avión con bolsas de diseñador y ese brillo relajado de quien gasta el dinero de otros sin remordimiento alguno. Pero David, Eleanor y yo los esperábamos. Y no estábamos solos. David había coordinado la presencia de un notificador judicial y 2 oficiales de policía, no para arrestarlos, sino para mantener el orden y ejercer la presión pública necesaria para romper su arrogancia. En medio del abarrotado salón de llegadas, con viajeros y familias alrededor, el notificador se acercó y anunció: «Marcus Vance, Sofía Vance, están siendo notificados con una demanda civil por fraude y abuso financiero contra una persona mayor». La transformación en sus rostros fue inmediata. La confianza altanera desapareció, reemplazada por el pánico y la vergüenza mientras la gente alrededor comenzaba a mirar y susurrar. Alguien empezó a grabar con su teléfono, y yo vi cómo la imagen perfecta de Sofía en redes sociales se derrumbaba en tiempo real. David había sido estratégico más allá del aspecto legal. También había contactado a un periodista local especializado en casos de abuso a personas mayores, proporcionándole la información suficiente para despertar su interés. 3 días después, el reportaje salió con el titular: «Corredor inmobiliario acusado de estafar a su madre anciana con $50,000 para salvar su carrera en ruinas». La historia se volvió viral en cuestión de horas, compartida miles de veces. El negocio de Marcus, que ya pendía de un hilo, no sobrevivió al escándalo. Los clientes cancelaron contratos, y sus empleados comenzaron a buscar otros trabajos. Pero la batalla legal apenas comenzaba. David presentó no solo la demanda por la devolución del dinero, sino también daños punitivos y una orden de protección que prohibía a Marcus y Sofía contactar o influir en Eleanor.
La confrontación 2 semanas después, en la oficina de David, fue algo que nunca olvidaré. Marcus, sin su típica arrogancia, suplicó a Eleanor que retirara la demanda. Su esposa lo había dejado, llevándose a los niños a casa de su madre. Su negocio estaba acabado. Enfrentaba la bancarrota personal. Sofía lloró y suplicó, intentando una última vez manipular a la mujer que siempre había estado ahí para ella. Mamá, somos familia. La familia se perdona. Papá habría querido que lo arregláramos juntos. Pero Eleanor había recuperado su fuerza. Los miró con una claridad que hasta a ella misma pareció sorprenderla. Cuando habló, su voz era serena, pero cargada de una autoridad que jamás le había escuchado. El dinero nunca fue el problema, dijo. El problema es que trataron mi amor y mi confianza como si fueran mercancía. Vendieron el honor de esta familia. El legado que su padre dejó no fue dinero, sino dignidad y respeto propio. Y ustedes lo tiraron todo en la puerta B6 ese día. Ahora ese es su legado. Vivan con eso. El juicio fue rápido y contundente. El juez otorgó a Eleanor no solo la restitución completa de los $50,000, sino 25,000 adicionales por daños emocionales y abuso a persona mayor. Marcus fue obligado a cubrir todos los gastos legales. Pero la verdadera victoria de Eleanor fue mucho más profunda. Tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a mí. Cambió completamente su testamento, eliminando a Marcus y Sofía como herederos y fundando la Fundación Eleanor Vance, una organización de ayuda legal para adultos mayores víctimas de abuso financiero. Un año después, estaba a su lado cortando el listón del primer centro de la fundación. Eleanor había encontrado un nuevo propósito. Daba clases de arte a otros adultos mayores que habían sufrido traiciones similares. Las paredes del vestíbulo estaban decoradas con sus pinturas. Pero el centro de todo era un lienzo titulado Puerta B6, Nuevo Comienzo. Mostraba una puerta de embarque de aeropuerto que, en lugar de abrirse a la oscuridad, se abría hacia un jardín lleno de tulipanes amarillos. Eleanor me sonrió mientras observábamos a nuestros primeros clientes siendo atendidos por los abogados voluntarios. A veces, dijo, un viaje perdido se convierte en el inicio de uno mucho más hermoso. Marcus y Sofía nunca se recuperaron del escándalo. Marcus se declaró en bancarrota y ahora trabaja como vendedor en una tienda de muebles. Sofía perdió todos sus patrocinios e influencia en redes sociales, y terminó mudándose a otro estado para escapar de la vergüenza. Pero Eleanor y yo construimos algo hermoso a partir de su traición. En su primer año, la fundación ha ayudado a más de 200 personas mayores. Y yo aprobé el examen del Colegio de Abogados con honores, impulsada por una determinación que no sabía que tenía. Mi abuela me enseñó que las traiciones más profundas pueden convertirse en los cimientos de las victorias más significativas. Me demostró que la dignidad no puede ser robada, solo entregada. Y me probó que nunca es tarde para recuperarla. De pie en nuestra oficina, rodeada de los rostros agradecidos de quienes hemos ayudado, comprendí que algunos regalos vienen disfrazados de pérdidas devastadoras. Marcus y Sofía creyeron que estaban robándole el futuro a Eleanor, pero en realidad le dieron el regalo más grande de todos, la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando ya no le quedaba nada más. Y fue magnífica.